Entonces, una vez que ya han llenado, okey, que han llenado todo esto, lo que son el análisis horizontal, vertical y han determinado cuál es el nivel de importancia de cada cuenta, y han hecho el llenado de igual de esta manera de la valoración de los riesgos, del tema del enfoque, del tipo de aseveración que van a tomar, y describen cuáles son los factores que determinan el riesgo de error material y si existe un riesgo de fraude o no. Calculamos la materialidad. ¿Cómo se calcula la materialidad? Bueno, básicamente vamos a incorporar los siguientes datos. Hay diferentes formas de calcular la materialidad. Esta es de acuerdo a las guías PYMES, que es el método más sencillo y más directo para realizar este cálculo de la materialidad. Como verán, acá están los factores que se toman, tanto cuantitativos como cualitativos. Con respecto a los cuantitativos, tomamos el tema de la magnitud de la entidad, perdón, es decir, qué tan grande o qué tan pequeña es la empresa en el mercado. ¿Sí? En el caso de la guía PYMES tenemos estos niveles de tamaño de entidad: microempresa, mediana empresa, menos grande, grande y muy grande. En nuestro país, a lo sumo, tenemos o llegamos a la categoría de grande con respecto a las entidades. ¿Por qué? Porque la mayoría de las entidades que se consideran muy, muy grandes se refiere a entidades ya que tienen tal nivel de envergadura en cuanto a ingresos y el tema de el tema de el número de empleados y también la cantidad de o el alcance de la misma que se va a considerar muy grande. De momento se considera, generalmente en Bolivia solo hay grandes, no hay muy grandes, con raras excepciones, por así decirlo, porque incluso los bancos caen en la categoría de grande o menos grande, dependiendo de la magnitud de sus operaciones. Lo único que podría tal vez considerarse muy grande es el tema de la cervecería, que es una industria que por sus características sí es muy grande, ya no solo por el tema de que tiene una cantidad de empleados eh, bastante amplia, sino también porque el nivel de ingresos es bastante grande y adicionalmente porque tiene un proceso de exportación que si bien no es en una envergadura muy significativa en comparación de otros países, digámoslo así, sí es significativa para nosotros como país. Entonces, por fuera de estas, que de esta y de alguna que otra empresa agroindustrial que se encuentra en Santa Cruz, que pueden o que tienen ciertas características de la misma forma de que son exportadoras, de que tienen una cantidad grande de empleados, la mayoría de las otras entidades dentro de Bolivia solo se van a categorizar entre grandes y menos grandes, y luego medianas y microempresas. Por ejemplo, en este caso, vamos a tomar como medida mediano y tenemos dos tipos o dos tablas correspondientes con respecto al tema de los porcentajes para la determinación de la materialidad. Uno para los importes brutos y otro para los importes netos. ¿A qué se refiere con importes brutos? Bueno, se refiere a los totales como tal, es decir, total activo, total ingresos y total gastos. Como ven acá, en este caso, este es mi total activo, este es mi total ingreso y este es mi total gasto. Esto se calcula de manera automática, de esta forma. Perdón. Mm, Multiplicando el importe por el porcentaje en cada uno de los casos. El importe por el porcentaje. Y nosotros determinamos la materialidad. En este caso yo había tomado como índice el mediano,
Entonces me voy a la columna de medianos y cuando voy a la columna de medianos voy a tomar siempre el que es más alto. En este caso son los 9000. Por ejemplo, luego vamos a borrar esto, pero vamos a poner aquí. ¿Qué tal si en vez de 77,000 es 700, 755,000? El más alto ya no está en el tema de ingresos o gastos, ¿verdad? Sino está en activos. Entonces tomamos ese como referente. ¿Comprendemos esto? ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Estimados, ¿comprenden cómo llegamos a esta determinación? ¿Cómo hemos llegado a este importe? ¿Cómo hemos escogido? Sí, dice. Ok, perfecto. Una cosa más que tienen que tomar en cuenta son los factores cualitativos. Con respecto al tamaño, es bastante o relativamente sencillo determinar qué tamaño es más o menos la entidad. Pero, ¿qué pasa con respecto al tema cualitativo? Bueno, con respecto al tema cualitativo es en función del cálculo de riesgos que ustedes han determinado, en función de los cuestionarios de control interno que han llenado, ustedes determinan qué tan riesgoso es. Si no es riesgoso, si no es nada riesgoso, se va a mantener en este primer casilla. Si es algo riesgoso, un poco riesgoso, acá, menos riesgoso, riesgoso y más riesgoso. Esto vamos a verlo desde esta parte. Entre más, entre más, entre más amarillos y rojos tengamos en aquí, en el REM, más, más riesgoso es. Es decir, si fuera aquí todo verde, todo esto del REM fuera verde, nosotros determinaríamos que esta entidad no es riesgosa. Pero como estamos más que todo en amarillo, es medianamente riesgosa, porque tiene amarillo y verde, por ejemplo. Vamos a hacer verde, amarillo. Entonces, como la mayor parte es amarillo, que no significa que sea de alto riesgo, sino que nosotros consideramos que puede haber un mayor riesgo. No lo ponemos en la parte de bajo riesgo, porque por el tamaño de la entidad podríamos decir que es una microempresa, ¿verdad? Porque tener un activo de 77,000 no la convierte en una grande. De hecho, los ingresos, si bien son medio millón de bolivianos, no, no es tan significativo. Entonces, por el tamaño, podríamos decir que es una microempresa. Además que en esta entidad en particular, solo tiene 4 empleados, entonces es más pequeño todavía. Pero con respecto al riesgo, acá vamos a decir que el bajo riesgo va a ser cuando sea más que todo verde. Obviamente que el riesgoso es rojo, 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 rojo. Y vamos a hacer los términos medios. En aquí va a ver el tema de una naranja. El menos riesgoso va a ser el dorado o el amarillo, como prefieran. Y el poco riesgoso va a ser una mezcla. En este caso, si bien no todos los componentes o no toda la terminación está en bajo, hay algunos que están en menos riesgosos, es decir, hay una combinación entre estos dos, ¿verdad? Miren, ciertamente hay más moderado que bajo. Entonces, para nuestra determinación vamos a tomar el de acá, en este caso. Es por eso que hemos determinado que en esta columna se va a encontrar nuestro porcentaje, ¿ya? Ahora,
¿Cómo determinamos cuál importe vamos a tomar? Ya hemos determinado que vamos a tomar la columna, la segunda columna, si quieren. Vamos a ponerlo por números. 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos tomado la determinación. Un segundo. Vea que vamos a tomar este. Entonces, ¿cómo determinamos cuál importe vamos a tomar? Vamos a ver toda la columna de acá. Toda esta columna, toda la segunda columna. Eso incluye a estos de aquí abajo también. Y vamos a tomar el importe que sea mayor, ¿sí? En este caso, el importe que es mayor es los 9,000. Voy a poner acá total activo y patrimonio. Vamos a ver acá. Patrimonio, patrimonio, patrimonio. Así. Ok. Entre estos 5 importes, 1.549, 9.968, 9.968, 0 y 1.888, el importe más grande es los 9.968. Y es por eso que hemos tomado este como nuestra materialidad. Si en aquí abajo hubiera un importe mayor, tomaríamos ese como el importe de materialidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Diseño. Dígame. Una consulta. Claro, El total de gastos y total de ingresos tienen la misma cantidad. ¿Por qué el cambio de gasto? porque esta es una ONG que está trabajando con recursos donados y que, aparte de esos recursos donados, no tiene otro ingreso. Por lo tanto, todo lo que ingresa, todo lo que le desembolsan, inmediatamente tiene que estar determinado al gasto. Ellos no tienen, no pueden o no generan otro tipo de actividades ni otro tipo de ingresos por fuera de estos, así como no existe ningún otro tipo de gasto por fuera de los de la ejecución del proyecto. En este caso en particular es de una ONG, de un proyecto en específico. Al ser de un proyecto, tanto ingresos como gastos deben ser iguales. No va a suceder lo mismo en otro tipo de entidad, por ejemplo. Vamos acá. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, en este caso, hemos puesto determinado que es mediana esta entidad. Y si ustedes ven, total activos es 265.678.129, 1.569, 26 millones, 2 millones en utilidad y 51 millones en activo. En el caso de una entidad financiera, en cualquier caso de cualquier otra entidad que no sea una ONG, no va a haber una igualdad entre ingresos y gastos, como si lo hay en una ONG. Y si ustedes ven, de la misma forma, en este caso determinamos el más alto porcentaje o el más alto nivel. Está bien, licenciada, muchas gracias. No, no se preocupe. Entonces va a variar dependiendo del tipo de entidad. Como saben, ¿no? Puede ser el mismo procedimiento, pero los resultados pueden ser diferentes. Incluso el método del análisis y cómo determinan ustedes va a ser diferente. ¿Sí? Ya. ¿Tenemos clara cómo sacar la materialidad? Sí, licenciada. Ya. Una vez que determinamos cuál va a ser el importe que vamos a tomar como materialidad, lo ponemos en acá la casilla de materialidad. En este caso ya está redondeado por -3, es decir, que se va a reducir o se va a redondear a el inmediato superior después de 3 números o 3 unidades. Luego vamos a sacar el 75% de ese importe, que va a ser la materia de desempeño,
y las diferencias de auditoría, que en este caso son 350 bolivianos. A partir de 350 bolivianos se va a considerar como una diferencia que debería estar reflejada en el control interno. Si bien las diferencias menores podrían estar reflejadas en el control interno, también pueden no estar reflejadas, cosa que no sucede para cualquier importe que supere la diferencia de auditoría, que ya se cree o se estipula que va a ser un umbral para para la determinación de un error que va a ser o que va a estar dentro de lo que corresponde al tema de control interno, ¿sí? Esta es nuestra materia de desempeño y nuestro umbral para el tema de diferencias de auditoría. Acá hacemos un fundamento pequeño para el tema de la diferencia. Y decimos, no se ha tomado como parámetro de punto de referencia el total de gastos, debido a que los usuarios se enfocan en la importancia de los desembolsos, debido a que su principal actividad es la ejecución de proyectos para alcanzar los objetivos estratégicos de la institución. Adicionalmente, el porcentaje de 2% como factor cuantitativo eh, por ser el factor más adecuado en riesgo y tamaño de la ONG, del punto de referencia bruto, de acuerdo al documento en papel adjunto. Este papel adjunto, ¿no? Respecto al porcentaje de la determinación de material de desempeño. Se ha tomado el 75% como un porcentaje para la determinación de material de desempeño, debido a que no se presentan factores de riesgo agregado descritos en papel adjunto. La materia de desempeño en general va a ser el 75%, a no ser que exista alguna determinación, algún problema que pueda determinar que sea mayor ese importe. Tenemos todo esto, ¿verdad? Lo mismo vamos a tener para cualquier otro tipo de entidad. Para una entidad financiera, lo propio. Escogemos, en este caso, hecho directamente el importe. Podemos poner aquí. Redondear. Vamos a poner redondea. Vamos a poner acá. Más. Vamos a poner redondear par. Vamos a poner acá. Vamos a poner de esta manera. Vamos a poner menos 3. A ver, vamos a ver cuál es el problema. Vamos a copiar del otro lado entonces la fórmula para que salga lo mismo. Listo. Como ven, aquí ya está igual redondeado, de tal manera de que tengamos ese espacio para poder lograr ese importe, digamos. Muy bien. Ahora vamos al tema del factor cualitativo. Nosotros hemos determinado aquí el factor cualitativo, ¿recuerdan? Vamos a respaldarnos con este papel. ¿Cómo hemos llegado a un factor cualitativo poco riesgoso? De la siguiente forma. Perdonen, ahora sí. Vamos a hacernos preguntas con respecto a la entidad y a su desarrollo. Uno es el factor de concentración de propiedad. ¿A qué se refiere el factor de concentración de propiedad? Se refiere a lo siguiente. Con respecto a la concentración de propiedad en un número pequeño de individuos bien informados. Es decir, cuando la propiedad de
esta entidad o de la entidad de cualquier tipo de institución está en manos de un pequeño número de individuos bien informados, el porcentaje de riesgo es más bajo. Vamos a poner más bajo. Pero entre más alto sea o más riesgoso o más cumpla con esa característica, va a ser más riesgoso. Es decir, todos los que estén en esta columna van a aumentar el riesgo y los que estén en esta columna, las respuestas, va a disminuir el riesgo. En este caso, la concentración de esta ONG está en pocas personas, es cierto, y que están bien informadas porque se dedican y viven de ese trabajo, de realizar proyectos de tema social, de índole social, y que no están referidos a otro tipo de materia y que tampoco incluye a personas o no están dentro de su plano conformante o dentro de su planilla, ni dentro de las personas que toman las decisiones, como son el directorio, personas que no tengan conocimiento claro sobre el trabajo que se realiza. Por lo tanto, es bajo el riesgo. Entre más grande sea acá, entre más cumpla con esta característica, más bajo es el riesgo. En este caso, bajo riesgoso. Si fuera, por otro lado, una entidad con un perfil público alto o una entidad que tiene planes de hacerse pública en el futuro, entonces esto va a aumentar dependiendo, ya sea uno, de que la entidad tenga un perfil público. Perfil público significa que la entidad eh, tenga o esté conformado dentro de su directorio, dentro de su máxima instancia de asamblea y demás, por personas que sean o políticos o artistas o que tengan algún tipo de peso que no tenga nada que ver con la relación de la actividad. A eso se refiere con perfil público. Son personas que por sus características son conocidas dentro del medio y que pueden afectar de manera positiva o negativa la imagen. Es un riesgo, ¿ok? Entonces, de esa manera se le pone como más riesgoso. ¿Qué más nos dice, no? O una entidad que tiene planes de hacerse pública en el futuro previsible. Ya, puede que no tengas ningún tipo de persona o personaje público dentro de tus asociados, dentro de tu mesa directiva, pero que estás pensando o que la entidad en sí misma, la alta dirección, está tomando la determinación de convertirla en una empresa pública. ¿A qué se refiere con pública? Que la misma va a cotizar en bolsa. Público no solo se refiere a que la entidad o que la entidad esté bajo la supervisión del gobierno, sino que se haga o que se pueda negociar al respecto del mismo en un espacio público, como lo es para el tema de lo que son la Bolsa de Boliviana de Valores, ¿sí? Entonces, si cumpliera con alguna de esas características o si cumpliera con todas, se va a convertir en más riesgoso. Entre más cumpla esto, entre más alto sea el perfil público de las personas que constituyen o que tienen parte integrante dentro de la entidad, entre más alto sea o más exista la intención de hacerse pública, más riesgoso se va a convertir, ¿sí? Más riesgoso. ¿Ok? ¿Está claro esto del tema del más riesgoso, menos riesgoso? Voy a poner acá esto. Bien, perfecto. Ok, entonces vamos más abajo. Vamos al 2, arreglos de deuda. Tenemos dos características o dos parámetros que debemos revisar dentro de esto. Las deudas limitadas y los arreglos de deuda en los que los prestamistas tienen acceso a la información de la gerencia y no dependen solamente de los estados financieros auditados. Deudas limitadas. Significa que el, el, la deuda como tal no sobrepase, digamos, dos o tres deudores, es decir, que tengamos préstamos bien limitados y que solamente podemos negociar con quien nos ha prestado, ¿sí? A eso se refiere con deudas limitadas. Ese es un porcentaje menos riesgoso. Ahora, ¿qué pasa si la deuda es pública y se negocia de manera pública?
¿A qué se refiere con deuda pública? La deuda pública se genera cuando nosotros como entidad generamos documentos mercantiles como para préstamo, como lo son los bonos, porque los bonos, recordemos, son un tipo mm, de documento mercantil, pero que sirve para captar dinero, para eh, mm, captar recursos. Y esa deuda, ese dinero, esos bonos, no se quedan o no se mantienen o pueden no mantenerse en las mismas personas que han obtenido el bono. Es decir, si yo obtengo un bono, si yo adquiero un bono, al ser un instrumento financiero, un documento mercantil público, puedo yo transaccionarlo cambiándolo con otra persona. Es decir, yo puedo revender ese bono por un importe mayor o menor al que me han vendido, pero yo lo puedo vender. O sea, no me impiden. Entonces, esa deuda no es como un préstamo bancario, es un préstamo de una forma u otra, pero que está negociada públicamente. Es decir, que de la misma forma que puede que esté repartida en 10 personas, eh, puede darse el caso de que de esas 10 personas, dos decidan comprar todo el resto de los bonos y solamente quede con dos deudores. O finalmente que esas 10 personas decidan quedarse con uno de los bonos y vender el resto de los bonos que han adquirido. Y de lo que fueran, digamos, 10 personas que son mis deudores o mis acreedores directos, me voy a convertir en una deudor de 25 personas, de 50 personas. Entonces, a eso se refiere con que la deuda que se negocia públicamente se va a referir a toda esa deuda que se va a negociar en la bolsa de valores o en el mercado informal por la venta de instrumentos o documentos mercantiles de deuda. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro igual? La diferencia entre deudas limitadas y deudas que se negocian públicamente. ¿Se puede repetir una vez más, por favor? Ya. Las deudas limitadas van a ser préstamos como tal. Préstamos. Préstamos. Bancarios o de cualquier otra índole. U otros. Donde solamente se conozca al acreedor. ¿Ok? Pero una deuda que se negocia públicamente es la deuda mediante documentos mercantiles o instrumentos financieros. El caso más común son los bonos. Incluso los mismos estados manejan el tema de los bonos, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con deuda pública, deuda que se negocia públicamente? Se refiere a la deuda que está generada por instrumentos financieros, por documentos mercantiles, por un documento que no es igual a un documento de préstamo, donde solamente se puede negociar con una persona. Es decir, yo puedo obtener 10 préstamos bancarios, pero esos préstamos bancarios son con una persona en específico. Y si se renegocia la deuda, si se subroga la deuda, hay acuerdo de partes, es decir, no puedo generar deuda o no puedo cambiar de acreedor sin que yo tenga el conocimiento de que se está cambiando de acreedor, así como tampoco le puedo cambiar de deudor al acreedor sin que él tenga conocimiento, cosa que sí puede suceder en una deuda que se negocia públicamente. Puedo tener 10 personas que me han comprado los bonos, 10. Y esas 10 personas pueden o bien decidir quedarse con esas mismas 10 personas con los bonos, o pueden decidir mandar o comprar, vender esos bonos a otras personas. Entonces, inicialmente una deuda con 10 personas se puede convertir en 20 personas. O al revés,
puede que esas 10 personas, de esas 10 personas, 8 se desanimen y decidan venderlo porque necesitan el dinero y se lo venden a dos de las personas que les hemos vendido o que han adquirido los bonos en primera instancia. Entonces, en vez de tener 10 deudores, vamos a tener 2 deudores. A eso se refiere, que la deuda no se va a mantener, que no es eh, estable en el sentido de que no se va a mantener en un solo momento o que, no se, o que puede cambiar de manos. ¿Sí? A eso se refiere con que se negocia públicamente. La deuda limitada es como cualquier préstamo que hemos visto o que han visto ustedes en toda esta etapa que han manejado o que han hecho contabilidad, mientras que la deuda que se negocia públicamente no es, no es similar a esa deuda limitada. No es con una sola persona, o si es con un grupo de personas, esta puede variar. ¿Ahora sí está claro? Sí, licenciada, muchas gracias. No se preocupe. Luego tenemos los arreglos de deuda en los que los prestamistas tienen acceso a la información de la gerencia y no dependen solamente de los estados financieros auditados. Es decir, donde el prestamista, el que maneja el acreedor, puede tener acceso a la información financiera de la entidad. Es decir, si la entidad le pide, el banco le pide a una empresa que se ha prestado dinero de ellos en estados financieros en cualquier momento del año, ellos tienen que tener o están en la capacidad de darles esa información. Si es así, es menos riesgoso. Si por otra parte los convenios de préstamo son sensibles a los resultados de operación, entonces existe mayor riesgo. ¿Por qué? En el primer caso, en la deuda, el arreglo de la deuda, no va a variar, no va a depender de si existe o no utilidad. Mientras que en el segundo caso, en el de convenio de préstamo sensible, al resultado de las operaciones puede variar el pago, puede prolongarse en el tiempo, el pago de esa deuda. ¿Por qué? Porque está dependiendo o está en función del resultado del ejercicio de la entidad. Entonces, tenemos por una parte aquellos donde los pagos, si quieren, los pagos que se van a hacer mes a mes o año a año o trimestralmente o bajo el canon que se ha establecido, no van a sufrir ningún tipo de modificación. Y adicionalmente, el prestamista, el acreedor, tiene el derecho o tiene la oportunidad de solicitar información financiera en el momento que que requiera la misma, sin que exista de por medio ningún tipo de limitación. Mientras que en el segundo caso se convierte en riesgoso cuando el convenio, primero, el tema de las cuotas de pago, no está determinado o no es de manera o con un canon único, sino que está determinado o que va a estar determinado en función del resultado que tenga operativamente hablando. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro respecto al tema? A ver, vamos al siguiente, al ambiente de negocios. Un ambiente donde la entidad opera en un ambiente estable de negocios se va a considerar menos riesgoso. Por otra parte, si es en un ambiente volátil de negocios, se va a considerar más riesgoso. Ahora, ¿a qué se refiere con estable y volátil? Bueno, estable es cuando este negocio no solamente tiene ya años en el mercado y no ha sufrido mayores reveses, ya sean financieros o legales, sino también que se opere dentro del marco de la legalidad y que este tipo de entidad no tenga ningún problema para seguir ejerciendo su actividad. Por otra parte, la entidad que opera en un ambiente volátil de negocios es aquel o que bien es nuevo en el negocio o que se maneja en un tipo de negocio que está en función de los precios internacionales y que ya sea porque exporta o porque hace algún tipo de transformación de materia prima, digamos, pero importa en la materia prima, está sujeto, está arraigado en lo que determine la parte internacional. Ahora, por fuera de esto, también puede estar en un ambiente volátil de negocios si la entidad, por ejemplo,
se encuentra en una actividad que políticamente o legalmente eh, es inestable, ya sea por nuevas regulaciones o porque no se está favoreciendo con la regulación a esa actividad. En este caso le he puesto, o se ha puesto muy riesgoso o riesgoso, porque en el caso de esta entidad es una ONG. Si ustedes saben o si ustedes tienen, han hecho alguna indagación respecto a las ONGs, sabrán que las ONGs han tenido o han sufrido en estas etapas bastantes problemas con respecto al tema de su constitución y permanencia. De un tiempo a esta parte, no solamente se les pide mm, mayores regulaciones legales, es decir, que tengan una constitución, que esté avalada por el Viceministerio de Relaciones Internacionales, eh, eh, sino que también estas cumplan con lo que corresponde a nuestro Plan Nacional de Desarrollo, es decir, que no solamente se ha generado una regulación respecto a la creación, sino a cómo deben trabajar y a qué debe enfocarse el trabajo de estas ONGs. Entonces, por fuera de eso, sabemos que en nuestra coyuntura actual, el trabajo de las ONGs se ha visto mermado, um, se ha visto restringido por las mismas políticas de gobierno. Es decir, el gobierno ha tomado la determinación de dar más regulaciones a las ONGs. Entonces, existe ciertamente un riesgo de que la ONG tenga que dejar de operar en el país por alguna de las regulaciones que están establecidas o porque salgan nuevas regulaciones. Por eso es que en este caso, este factor para este tipo de entidad es riesgoso, no porque sea ilegal la actividad, que podría parecer, por lo que dice Cade, que esté en un ambiente volátil de negocio o porque esté transaccionando con entidades internacionales, sino que por las características políticas que tenemos y por las características legales que se están asumiendo, es probable, no, es probable no inevitable, pero es probable de que pueda suceder algún tema de regulación que genere la desaparición de la ONG. Entonces, por eso es que es riesgoso, ¿sí? Entonces, entendemos lo que se refiere con el tema de la estabilidad y la volatilidad del negocio. ¿La tenemos clara? Liz, en una consulta Dígame. por ejemplo, del tema de una entidad financiera, Ujú. ¿sería volátil? Estoy. Volátil como tal, ¿no? Pero sí, yo, por las características que tiene, sí estaría en menos riesgoso o riesgoso. ¿Por qué? Porque las entidades financieras, estimada Abigail, manejan un estilo de trabajo y se manejan en un ambiente tan regulado, y porque es muy regulado su ambiente de trabajo, que puede generar cierta inestabilidad en aquellas pequeñas entidades que no pueden llevar a cabo todas las estipulaciones que les pide la ASFI. No es porque no sean estables en que su negocio no esté bien establecido o constituido, sino que referente a la normativa que se determina por cada una de estas entidades puede generarse nueva. Por lo tanto, bajo esa óptica, bajo ese análisis, tendría que estar en menos riesgoso o riesgoso, pero no en riesgo, poco riesgo o bajo riesgo. ¿Por qué? Porque siempre va a existir el la incertidumbre si alguna nueva regulación que se va a estipular puede perjudicar o puede tener un efecto negativo en la entidad. Ok, Liz, todo Ok, claro. gracias. Vamos al siguiente aspecto. La entidad tiene un negocio viable, sustentable. Eso va a hacer que sea menos riesgoso. Pero si por otra parte la entidad opera en localidades
sujetas a inestabilidad política se va a convertir en más riesgoso. En nuestro caso, en general, puede que tengamos un riesgo poco o menos riesgoso. ¿Por qué? Porque si bien existe problemas o rencillas políticas específicas, ¿no? En el gobierno, estas no son tan extremistas que puedan generar problemas, ¿no? Podrían haber cambiado, puede haber cambiado, digamos, la óptica respecto al riesgo de esto, de la volatilidad de la política durante el gobierno transitorio. En cualquier gobierno transitorio puede aumentarse el riesgo porque al convertirse en transitorio hay ciertas normas que van a cambiar. Pero en general, la mayor parte de los países tiene esto como poco riesgoso o muy poco riesgoso o bajo riesgoso. ¿Por qué? Porque si bien todos los países tienen oposición, todos los países tienen mínimamente dos posturas políticas totalmente diferentes, también se tiene que tener en cuenta de que no se ha llegado a tal extremo de inestabilidad política que no se puede trabajar. Puede que en un futuro se dé y entonces claramente el nivel de riesgo va a subir. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con un nivel de riesgo más alto con respecto a la entidad? Por ejemplo, el tema de a ver, por ejemplo, uno cercano, el tema de Venezuela. El tema de Venezuela, eh, ciertamente no hay cambios de gobierno y la oposición es débil, ¿no? Pero políticamente hablando, respecto al manejo del Estado en sí mismo, con todo lo que se refiere, es bastante inestable. Entonces, en esta tabla de riesgo, por ejemplo, si trabajáramos en ese país, el riesgo estaría o en riesgoso o más riesgoso. ¿Por qué? Porque es un país con cierta inestabilidad, con cambios en la moneda, con cambios en la política fiscal, en la política de relaciones internacionales. Entonces, al haber tantas cosas que están sujetas a un cambio político, sujetas a toda esa inestabilidad política que existe, es que se vuelve más riesgosa nuestra actividad. En Bolivia, a, a pesar de todo lo que podamos creer, la estabilidad como tal no ha sido mermada. Ciertamente hemos tenido momentos complicados donde sí, obviamente el nivel de riesgo fue subiendo y de ser como en este caso poco riesgoso, pudo haber un momento en que se fuera riesgoso o menos riesgoso. Pero no hemos llegado a tal extremo de inestabilidad política que no podamos realizar nuestras actividades, que sea tan imposible operativamente y factiblemente realizar nuestras operaciones que decidamos cerrarlo. En este caso no se ha dado esas circunstancias. Es por eso que nuestro análisis de riesgo va a ser poco riesgoso. ¿Estamos claros con esto? ¿O alguna duda tiene? Vamos ahora al siguiente punto. Otras, otras sensibilidades. El primero, han ocurrido o se esperan pocos cambios en los grupos de interés, es decir, que no va a haber mucho cambio respecto a quiénes van a revisar la información financiera y a quiénes están destinadas. La segunda, la que va a ser mala, digámoslo así, va a ser cuando la entidad opera en una industria sumamente regulada. En este caso, si bien, como les dije, tiene ciertas regulaciones, con respecto al tema de la regulación en sí misma, no existe una sobreregulación. Es decir, sí se nos ha pedido ya ciertos parámetros para empezar a trabajar o de qué, hacia dónde tienen que ir destinados nuestros fondos, pero no se nos ha dicho, todas las ONGs tienen que tener eh, un administrador, un jefe de contabilidad, un auxiliar, un, un jefe de proyectos y adicionalmente tienen que tener un área de auditoría interna. O sea, la norma no te pide toda esa serie
elementos para cumplir como entidad. Sí te dice qué tienes que hacer o qué tienes, a dónde tiene que ir dirigido tu recurso, tu proyecto, pero no te dice tienes que llenar un cupo de 20% de proyectos sociales, 10% de proyectos sobre feminismo, 5% sobre proyectos de medio ambiente y el resto puedes hacerlo como tú quieras, pero tú me tienes que cumplir estos cupos. No, tampoco nos han dicho eso. Cosa que la ASFI hace. La ASFI sí les dice qué tienen que invertir, a dónde tienen que hacer, o sea, son más regulados. En este caso lo vamos a poner poco riesgoso. ¿Por qué? Porque si bien han ocurrido cambios, sí han ocurrido, sí han tenido, han sido regulados, no están siendo hiperregulados. Por lo tanto, si bien existe la probabilidad de que te pueda dar ese tipo de regulación de manera posterior, es decir, que nos solicite más regulación, existe la posibilidad, pero no es algo certero, por lo tanto va a ser poco riesgoso. Vamos al siguiente. Si tenemos pocos usuarios externos de los estados financieros, es menos riesgoso. En este caso, los estados financieros solo están preparados para dos instancias. Uno, a nivel interno, para todo lo que es el financiador y el ejecutor. Y segundo, para la persona o para el ente fiscal, es decir, para impuestos nacionales. Por eso va a ser poco, porque son pocos usuarios los que van a usar esa información. Ahora, si la intención es ofrecer públicamente o registrar en bolsa de valores, se va a volver más riesgoso. Es decir, todas las entidades que están en bolsa de valores va a ser o riesgoso o menos riesgoso, pero va a haber ese riesgo, porque le estás dando información pública, estás publicando, estás ofreciendo tu información, no solamente a la Bolsa Boliviana de Valores, sino a cualquier persona que quiera ingresar y ver sus estados financieros. Como nosotros, por ejemplo. Les he mostrado, les he enseñado y les he pasado los links para ingresar a la Bolsa Boliviana de Valores y ver los estados financieros. ¿Por qué? Porque se puede, porque no hay ningún inconveniente al respecto, porque la Bolsa Boliviana de Valores es una entidad que trabaja de manera pública y por lo tanto puede que los usuarios reales de esta información sean solamente tres o cuatro, pero al final todos pueden revisar esa información, todos pueden ver esa información. Y ahí es cuando cambia el sentido sobre el, sobre el riesgo de ofrecer esa información. Recordemos que toda información es importante. Cualquier tipo de información que se obtenga va a generar ese problema, digamos así, ¿ya? Luego tenemos como un factor de riesgo la venta reciente o esperada de la entidad. En este caso no existe este caso, por eso es que no se ha marcado con ninguna de las casillas porque no se va a dar. Y finalmente, el impacto que podrían tener los errores en las ganancias por acción y la medida en que el cambio en las ganancias por acción influye en los usuarios de los estados financieros. Es decir, cuando existe un error, un error en material, hay que determinar qué tanto esto afecta a las ganancias y cuánto va a cambiar esto o qué tan importante va a ser para el usuario de la información en el caso de que exista errores. Para los accionistas, es decir, para los que invierten ese dinero, qué tan riesgoso va a ser. En este caso tampoco he notado nada porque esta entidad no tiene accionistas, no tiene esa regulación adicional. Y aun si la tuviera por su magnitud de operaciones, sería no aplicable o poco riesgoso porque no tiene ese tipo de actividades. ¿Sí? ¿Estaríamos claros al respecto? ¿Alguna consulta, alguna pregunta tal vez? ¿Todo claro? Entonces, de esta manera ustedes van a determinar cualitativamente cuál es el nivel de riesgo.